¿Sí están contentos? Hace rato que dijeron el versículo, sí, los noté contentos, pero ahorita que vamos a aplicar la palabra como que se pusieron tristes. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Cómo está? ¿Sí están contentos o no? Sí. Bueno, miren, no sé si se han dado cuenta ustedes, hermanos, que en los gobiernos, por ejemplo, en el país, nuestro presidente decía, ¿verdad? Y su gabinete, que están trabajando en diferentes ejes, así le llaman, ¿verdad? Por ejemplo, trabajan en el eje de la economía, trabajan en el eje de la agricultura, en el eje del turismo, y así diferentes áreas van trabajando para que así haya un gobierno pues bien cimentado. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en este año, como iglesia, como congregación, hemos querido trabajar en varios rubros, en varios ejes. El primero de ellos comenzamos en enero, fortaleciendo la vida espiritual, fortaleciendo la vida de oración y la vida de la lectura de la palabra. Si se dieron cuenta, todos los temas que tratamos en enero tuvieron que ver con la oración. La oración particular, privada, la oración familiar, la oración como iglesia, que por cierto ya estamos teniendo. Les invitamos los miércoles de 8 a 9, estamos reuniéndonos para orar aquí. Y también los martes y los jueves estamos orando como iglesia. Aprendimos a orar también por las naciones, por los no alcanzados. Y después vimos el Padre Nuestro que nos fue diciendo de qué manera debe ser nuestra oración. Ya no voy a repetir todo eso, pero ese es un eje que queremos tomar para que la iglesia sea una iglesia fuerte. Y las predicaciones no son solamente para que las escuchen y ya, sino que ustedes verdaderamente estén orando, seamos una iglesia de oración y esto ya no se les olvide y podamos nosotros pues mantenernos en oración. Y si ustedes se han dado cuenta, en el mes de febrero pues comenzamos los martes y los jueves, fomentando el eje de la unidad. Estamos viendo el Salmo 133, son 9 predicaciones del Salmo 133, llevamos solamente 2 y vamos a estar viendo sobre la unidad en la iglesia, sobre cómo debe ser la unidad en la iglesia, en las familias, en la sociedad, en la vida, cómo debe ser esa unidad. Una iglesia que no está unida, y lo dice la Escritura, ¿verdad? Que pues una entidad, una casa que está dividida, pues no va a poder prevalecer. No hay nada más feo. Yo me acuerdo que hace muchos años llegué a una iglesia y sí me dijo el consistorio cuando me llamaron a esa iglesia, me dijeron: pastor, el problema que hay ahorita es que la iglesia está dividida. Y costó mucho trabajo, ¿no? Una iglesia dividida cuesta mucho trabajo. Entonces estamos trabajando en el eje de la unidad. Y estaremos trabajando también en los domingos. ¿Cómo se llama? Aquí ponle por favor la presentación. ¿Cómo se llama, hermanos? Esta serie se llama ¿cómo? Cuidando a mi iglesia. Entonces vamos a estar trabajando en este eje de cómo podemos nosotros cuidar a nuestra iglesia. Y cuando decimos iglesia, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos iglesia, ¿de qué estamos hablando? Sí, de los miembros, pero también del templo. Todo base de iglesia, porque la iglesia somos los que estamos aquí, pero también debemos cuidar el templo y debemos cuidarnos unos a otros. Entonces, en torno a eso girará esta serie de 4 predicaciones durante los domingos de febrero. Entonces, hermanos, todo esto es para que nos vayamos fortaleciendo y podamos crecer, porque si no, no vamos a crecer, hermanos, como iglesia, ni como familia, ni como individuos. Entonces, vamos a orar, ¿qué les parece? Cierren sus ojitos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Santísimo, queremos rogarte que seas tú el que nos hables con poder y con autoridad. A todos los que estamos aquí, Señor, tenemos la necesidad de que tú nos hables y nos digas algo. Necesitamos de tu palabra, Señor. Por eso venimos a cantarte, venimos a alabarte, venimos a orar, pero también venimos a escuchar tu voz. Danos dirección a nuestra vida, Señor. Tu palabra es nuestra guía, tu palabra es nuestra rectora en todo lo que hacemos. Que así sea, que nos siga dando esa dirección. En Cristo Jesús, amén. Dale uno ahí, por favor. ¿Y qué ven ustedes ahí? Fíjense, a mí me da mucha... No se ve, dicen por ahí, ¿no se ve? Esta es la ciudad de Jerusalén en la actualidad. Y a mí hasta cierto punto me da mucha tristeza ver a Jerusalén, porque ¿qué era Jerusalén? ¿Se acuerdan ustedes qué era Jerusalén? ¿La capital de quién? ¿No saben? La capital de Israel.
Ahí estaba el centro del pueblo de Dios, ¿no? Ahí en Jerusalén. Y ahora les digo que me da tristeza ver, porque en esta imagen moderna, lo primero que se ve, ¿sí saben qué es esto que está aquí? Es una mezquita. ¿Y una mezquita a quién representa? Entonces, a mí, en lo personal, me impacta ver que una nación que era cristiana, que era judíos que alababan a Dios, ahora hay una pelea ahí, ¿no? Sabemos que hay una pelea, ¿no? Hay un conflicto. El conflicto árabe-israelí, palestino-israelí. Así como que se me quedan viendo raro, ¿no ven las noticias? ¿No saben que hay un conflicto ahí en Medio Oriente? ¿Sí sabían o no sabían? Ahora, fíjense bien, ¿qué significa el nombre Jerusalén? Una vez les decía que hay diferentes gentilicios, ¿no? ¿Sí saben lo que es un gentilicio? Por ejemplo, a los que somos de la Ciudad de México, ¿cómo nos dicen? Chilangos, dicen, ¿no? Bueno, antes era de feños, ahora ya no, ¿verdad? A los que son de San Luis Potosí, ¿cómo les dicen? Muy bien, potosinos. A los que son de Aguascalientes, muy bien, hidrocálidos. Ahí alguien iba a decir aguascalentanos, ¿no? No sé cómo. A los que son de Jamaica, ¿cómo les dicen? Jamaiquinos o jamaicanos, está bien las dos. Esas están sencillas. Por ejemplo, a los que son de Chipre, ¿cómo les dicen? País de Chipre. Chipriotas. Y así, ¿no? Hay diferentes gentilicios. Algunos son sencillos, otros están más difíciles. Por ejemplo, a los de Nuevo León, ¿cómo les dicen? Neoleoneses. ¿Y cómo les decían a los que eran de Jerusalén? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Los judíos podían no vivir en Jerusalén. Porque acuérdense que estaban distribuidos en diferentes tribus, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a los que vivían en Jerusalén, cómo les decían? ¿Cuál era su gentilicio? No está, ¿cómo dicen por ahí? ¿Jerusanos? No, está un poco difícil. Les decían jerosolimitanos. No está tan sencillo, ¿verdad? ¿Ya se lo aprendieron? Jerosolimitanos, así les decían a los que eran de Jerusalén. Pero vamos a dejar ya los gentilicios a un lado. ¿Qué significaba o qué significa todavía la palabra Jerusalén? Si ustedes se dan cuenta, si le regresas un poquito, regrésale al principio, por favor, ahí los que están manejando la compu. Aquí, fíjense cómo se escribe. Esto no es en hebreo, es la transliteración del hebreo al español. Pero ¿cómo se escribía? Fíjense, ahí les va. El nombre Salomón. Cuando tú le dices, hay muchos hermanos en algunas iglesias, yo lo respeto, cada quien. Hay hermanos que te dicen, paz de Dios, está muy bien, es correcto, porque te están deseando la paz de Dios. Pero algunos te lo dicen en hebreo, Shalom, hermanos. ¿Cómo se dice paz en hebreo? Shalom. El nombre Salomón, ahí viene la palabra paz. Salomón, ¿qué significaba? Hombre de paz, ¿no? Y entonces, Jerusalén, ¿qué significaba? La ciudad de qué? La ciudad de la paz. Dale uno más. Dale, por favor. Entonces, Jerusalén, ¿qué significa? Aunque ahorita no hay mucha paz, ¿verdad? Que digamos. Incluso ha habido personas que han ido a viajes a Jerusalén. Hace poco, ¿verdad? Hubo un viaje, una excursión que fue a visitar a esos países, Egipto y otros países, y hubo gente que fue lastimada, ¿no? Unos atentados que hubo, porque en esa zona es una zona inestable, es una zona donde no hay mucha paz. Pero en sus inicios, así se llamó, porque Dios quería que esa ciudad, que su pueblo fuera un pueblo ¿de qué? De paz. Ahora, vamos a darle uno más. Y miren aquí, hermanos, porque ustedes dicen, bueno, usted no está hablando de Israel, nos está hablando de Jerusalén. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Ayúdenme a leer lo que dice Gálatas 3:25 en adelante. Aquí está, vamos a ver qué dice. Y vamos a ir leyéndolo y tratando de entender lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El 27, ayúdenme. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes eran los herederos de Abraham? Antes, ¿quiénes eran los herederos de Abraham? Todos los judíos, ¿no es cierto? Pero aquí dice la palabra de Dios que ahora quienes pertenecemos y quienes somos ese linaje. ¿Los que estamos en qué? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y así lo dice la Escritura. ¿Quiénes somos? La nueva Jerusalén. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Muchos que son sionistas y que yo les decía, ¿no? He visto eventos que hay gente que se viste como si fueran judíos y traen la bandera de Israel y cantan con shofares como si estuvieran esperando. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero en realidad no es que nosotros seamos judaizantes. Tenemos que orar por los judíos para que se conviertan a Cristo, los que no se han convertido. Pero en realidad la nueva Jerusalén, los nuevos judíos, ¿somos quiénes? Todos los que hemos aceptado a Cristo, incluidos los judíos de nacimiento, cuando aceptan a Cristo, ellos son el nuevo pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. ¿Ya entendimos eso, hermanos? Ahora, el Salmo 122 lo podemos aplicar. Sí, David lo estaba aplicando, lo estaba cantando a la vida de su pueblo, de los judíos, pero hoy lo podemos aplicar a nosotros como si fuésemos el pueblo de Dios, porque lo somos. Vamos a darle uno más. Miren, el Salmo 122 que vamos a estudiar, aquí leímos solamente el versículo 1 y casi nos lo memorizamos y lo cantamos, pero vamos a ver todo el Salmo. Fíjense que este Salmo tenía 3 características especiales. ¿Cuál es la primera característica que tenía el Salmo? Ahí ayúdenme a leer. Fíjense, los salmos eran canciones, ¿sí sabían eso? Incluso David fue conocido como el dulce cantor de Israel. David, aparte de que era un guerrero, de que era un rey, era un cantor, era un poeta, él componía cantos y compuso este canto, y era un canto que se entonaba, dice ahí, de los peregrinos de las subidas, porque cuando iban a Jerusalén, acuérdense que vivían en diferentes tribus, dispersos en todo el territorio de Israel, pero cuando iban a ir a Jerusalén, iban cantando este salmo. Por eso se llama de las subidas o de los peregrinos. Iban cantando, iban hacia Jerusalén y iban cantando. No sé qué tonada sería, ¿no? Pero iban cantando. Segunda característica de este salmo, ¿era un salmo qué? Este canto sí tenía un trasfondo, no como muchos cantos de ahora, ¿no? Que no dicen nada, ¿no? Además, por citar alguno, ¿no? Ustedes han escuchado ese que dice que el gato volador. Y no sé cuántas veces dice que el gato volador y solamente dice eso, ¿no? Yo no sé si eso tenga un trasfondo, pero estos cantos eran cantos que tenían un fondo, que tenían algo que tenía que inspirar, ¿verdad? Y entonces este canto era una oración por Israel, una oración por Jerusalén. Y su tercera característica de este salmo es que repite varias veces, 3 veces, la palabra ¿qué? Jerusalén. Y acuérdense, ahí les va una clave. Cuando ustedes están estudiando la palabra, si hay algo importante, se va a repetir varias veces. Jerusalén era muy importante y se repite 3 veces. ¿Qué otra palabra se repite? Paz. Paz. Era muy importante la paz en Jerusalén. ¿Qué otra palabra se repite? Casa. Que la casa, que la habitación de ese pueblo hubiera esa paz. ¿Y quién podía dar esa paz? Y se repite 3 veces, ¿qué? Jehová. Era un salmo muy especial. Ahora, vamos a ver entonces cómo podemos cuidar a nuestra iglesia, y el título de hoy es valorando lo que hay en ella, cuidando lo que hay en ella, lo que hay en la iglesia, lo que hay en Jerusalén. Vamos a darle uno y vamos a ver el primero. ¿Cuál es, hermanos? Aquí ¿qué dice, hermanos? A ver, Salmo 122, uno que ya nos aprendimos, ¿cómo dice?
Muchos nunca habían ido a Jerusalén. Los demás judíos tenían sus lugares donde ellos adoraban. Más adelante por eso surgieron las sinagogas, porque no todos los judíos podían ir a Jerusalén, y lo hacían en las sinagogas, hacían lo mismo que hacían en el templo de Jerusalén. Pero los judíos anhelaban una vez por lo menos en su vida ir a Jerusalén y alabar a Dios en el templo. Aquí todavía no estaba el templo, pero estaba el tabernáculo, porque David lo había instituido ahí en Jerusalén. Y todos los judíos anhelaban. Y imagínate cuando uno decía, yo voy a ir a Jerusalén, y entonces venía y le decía, pues oye, ¿sabes qué? Ven conmigo, vamos a Jerusalén. Y se alegraba. Hermanos, esa es una de las cosas que debemos hacer por nuestra iglesia. Debemos venir con una actitud de alegría. La hermana Martita decía algo aquí ahorita, y los que dirigimos, los que predicamos, son los que les vemos las caras a ustedes, hermanos. Y a veces nos damos cuenta, no crean, yo sí los estoy viendo, parece que no, pero yo sí los veo a todos. Y yo sé las actitudes que a veces tienen, las caras que hacen, lo que están haciendo, muchas veces jugando con el celular. Y no es un regaño, hermano, simplemente digo lo que yo veo. Pero aquí dice que nosotros debemos de venir con una actitud diferente, porque debemos de venir con una actitud ¿de qué? ¿Cómo dice el Salmo 100? ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 100? Venid, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos de venir a la casa del Señor, hermanos? A mí muchos me dicen, oye, ¿tú qué vas a hacer tan temprano? Oye, ¿qué vas a hacer? Hermanos, yo me gozo todos los domingos. Lo primero que hago cuando me levanto, Señor, muchas gracias. Permíteme, yo me gozo estando aquí en la casa del Señor. Y hay gente que, pero pastor, si el culto comienza a las 9, oye, y 8:30, y ustedes me podrían decir, está loco, pastor, en su casa no lo quieren. No, si me quieren, hermano. Pero yo vengo con alegría. Vengamos con alegría, hermanos. Porque no hay nada que desanime más a la gente. Imagínense que venga gente nueva y que nos vean con esas actitudes que a veces tenemos. Ahora, también esto tiene otra implicación. Hay hermanos que están desanimados. Hay hermanos que ya no vienen. Entonces, por eso párense temprano los domingos. Y si incluso si ustedes se paran temprano, pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? Fulanita, Panchita, su esposa, vamos a pasar por Paquito, que ya no quiere venir a la iglesia. Y vamos a decirle, hermano, vente, gózate con nosotros. Y que esa persona pueda decir, yo me gocé con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Pero a veces nos olvidamos también de ellos. Hermanos, vengamos contentos. Vengamos alegres a alabar a nuestro Dios. Y eso le va a hacer mucho bien a nuestra iglesia. Pero no algo fingido, hermanos. Ustedes saben, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama ese animalito que se ríe cuando lo van a atrapar? ¿Sí han visto? Le van a atrapar y se queda así tieso, y nada más queda así. ¿Cómo se llama? ¿No es el tlacuache? No, bueno, el que sea, pues, pero ustedes me entendieron, ¿no? Y no es así, que los que estemos con esa alegría, ¡ay, ni todos recontentos, todos sirven pastor! No, algo no fingido, algo verdadero. Porque esta alegría, este gozo nos lo da Dios. Ay, pastor, es que yo vine porque mi mamá me mandó. Ah, es que yo vine porque, pues, la mera verdad me trajeron. No, hermanos, vengamos con ese gozo, con esa alegría. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Vamos a darle nomás y vamos a ver aquí. Ahí dice allá arriba. Pero vamos a ver primero aquí cómo dice el Salmo. Salmo 122, versículo 2. Eso no lo leímos. Vamos a leerlo aquí. ¿Cómo dice, hermanos? Mire, dice ahí arriba, debemos generar unidad. Algo que le va a hacer bien a nuestra iglesia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestra iglesia? Y ya vimos que la iglesia somos todos los que estamos aquí. ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo podemos cuidar a nuestra iglesia? Buscando la unidad de nuestra iglesia. Estamos viendo en las predicaciones de martes y jueves que habla acerca del Salmo 133, que la unidad es algo que se trabaja. La unidad no va a descender nada más porque sí. Yo tengo que trabajar para que haya unidad en mi iglesia.
David trabajó ahí en el Salmo 133, él hizo diplomacia porque las tribus estaban divididas, 10 estaban con Saúl, Saúl muere y solamente le queda a David, decía yo, le aventaron la papa caliente a David y le tocó un reino dividido. Imagínense, yo decía, hermanos, yo prefiero, y se los decía, la otra vez se los decía de verdad, prefiero llegar a un lugar donde no me paguen tanto, pero haya una iglesia que esté unida, a que me manden a llamar a una iglesia que me paguen mucho dinero y está completamente dividida la iglesia. Es bien horrible trabajar donde hay divisiones, hermanos. Y las familias también, donde hay divisiones en las familias, a ustedes les gusta, imagínense, por eso la Biblia dice que es mejor comer verduras, mejor comer vegetales, pero en unidad, que comer buey engordado donde hay odios, donde hay discordias, donde hay envidias. No sé si les ha tocado alguna vez, yo me acuerdo de chico que mi mamá me pegó, no me acuerdo qué hice, me pegó, pero bastante, yo estaba llorando y me dijo, órale, siéntese, a tragar, porque me era tremenda mi mamá, y comiendo, y me acuerdo que comía yo y con un nudo aquí. Cuando hay desigualdad, cuando hay desunidad, hermanos, hay esa amargura. ¿Y cómo nosotros podemos? Miren, hay algo que se llama diplomacia, que hoy se estudia, incluso hay carreras diplomáticas, ¿no? Porque los países tienen que tratarse con diplomacia. ¿Qué será que nosotros nos tratemos con diplomacia para que haya unidad en la vida de nuestra iglesia? Miren, David en el Salmo 133, y aquí también, fíjense lo que dice, allá subieron las tribus, ¿a dónde? A Jerusalén. Y él en el Salmo 133 recordaba cómo se formaba el pueblo de Israel en el desierto, cuando estaban en el desierto. ¿Qué era esto que estaba aquí? Bueno, todavía no había templo. ¿Era el qué? El tabernáculo de reunión. Y aquí había tres tribus, tres acá, eran 12 tribus. Todas eran diversas, tenían diferentes banderas, diferentes escudos, porque cada una de ellas tenía sus características, pero todas se amaban y estaban juntas en derredor de ¿quién? Y nosotros tenemos que trabajar en esa unidad, amados hermanos. ¿Cómo? Pues visitándonos unos a otros, invitándonos a comer unos a otros. Miren, una vez hice en una iglesia un ejercicio, hoy no estamos toda la iglesia, pero sí me gustaría hacerlo aquí, y me gustaría que entre los que estamos aquí, hermanos, pudieran, y no quiero comprometerlos, la verdad, pero sí me gustaría que al terminar esta predicación, porque esa vez sí me acuerdo que lo hice así señalando, no me gustaría hacerlo así, que al terminar esta predicación hoy, tú pudieras acercarte a alguien y decirle, hermano, te invito a comer a mi casa. No hoy, vamos a programarlo, te invito a comer a mi casa. Y a lo mejor decirle, y después tú, hermano, después tú vas a la mía. Hay que fomentar más esa unidad, hermanos. A veces ni nos conocemos. Viene gente nueva y ni la conocemos, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto le hace bien a nuestra iglesia. Cuidemos a nuestra iglesia generando que haya unidad en nosotros. Si no hay unidad, no vamos a crecer, hermanos. Se los digo de veras. No vamos a crecer. Muchas iglesias que están creciendo en el mundo hoy están trabajando en este rubro, que haya unidad. Vamos a darle una más. Tercera cosa, vamos a leer cómo dice el Salmo. Ahí dice el Salmo 122:5, cómo dice ahí. Ayúdenme a leer cómo dice el Salmo. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa. Ay, no los escuché yo, hermanos. Léanlo de nuevo, pero fuerte. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Dónde estaba la centralidad? El territorio de Israel era amplio. Dice desde Dan, que era la tribu más al norte, hasta Berseba. Así dice la Biblia, desde Dan hasta Berseba. Pero la centralidad, ¿dónde estaba? Ahí lo dice el Salmo. Porque ya están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. ¿Y dónde estaba la casa de David? En Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? ¿Qué estamos hablando ahorita nosotros? ¿A qué estamos comparando Jerusalén? ¿Con quién? Con la iglesia, hermanos. Miren, hay personas que andan como chapulines, ¿no? Aunque ahora los jóvenes le dan otro sentido, ¿verdad? Se les da chapulineando. Pero también aquí podemos decir que hay muchos hermanos que andan chapulineando.
¿Por qué andan de iglesia en iglesia? Porque no tienen ninguna identidad. ¿Qué les daba la identidad? Miren ahí, la pérdida de identidad. ¿Qué le daba identidad al pueblo de Israel? Jerusalén, el templo. Eso les daba esa identidad. Yo soy judío. Eso les daba esa identidad, ¿sí me explico? ¿Qué nos da identidad a nosotros, hermanos? ¿Qué nos da identidad? Yo les pregunto. Pues Cristo nos da identidad, somos cristianos. Si alguien te pregunta, ¿tú qué cosa eres? Pues cristiano. Y alguien por ahí decía, no, pues es que hermano, yo no tengo ninguna denominación. Yo no soy como usted que dice que es presbiteriano, que bautista, que... Todos, hermanos, todos, hasta la iglesita que está ahí en la esquinita, que va saliendo un grupo, ellos tienen su propia denominación. Pero lo que yo quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros tenemos una identidad. Ya no tenemos que andar brincando, tenemos que buscar por esa unidad en la vida de nuestra iglesia. Ya no somos nómadas, hermanos. Aquí el pueblo se estableció, ya no era nómada, se estableció en una ciudad, se establecieron en ciudades. No sé si me explico. Y en la iglesia hay un orden. ¿Cómo voy a apoyar la vida de mi iglesia? ¿Cómo voy a cuidar a mi iglesia? Asistiendo, cuidando el orden que tiene mi iglesia. Si la iglesia presbiteriana tiene este orden, lo voy a respetar. Si voy a una iglesia metodista, voy a respetar. Si voy a una iglesia bautista, voy a respetar. Si voy a una iglesia pentecostés, voy a respetar. Entonces, hay una unidad. Vamos a darle uno más. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 122:6. ¿Cómo dice? Aquí nos dice cómo podemos cuidar a nuestra iglesia. Orando y trabajando, ¿por qué? Fíjense, hermanos, pedid por la paz de Jerusalén. Debemos estar orando porque haya paz en nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia no haya conflictos, porque en nuestra iglesia todos nos podamos llevar bien, porque nos podamos entender. Y allí dice algo bien claro, hermanos. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros. Pero aquí lo primero dice, pidamos por la paz de Jerusalén. Dale uno más. Y es cierto, hermanos, hoy, como yo decía al principio, hay un conflicto, ¿verdad?, en Medio Oriente, entre palestinos e israelíes. Y tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por los judíos. Yo no creo que ahí vaya a ser la instauración del reino y que tenga que convertirse todos los judíos para que... Yo no creo eso. Pero sin embargo debemos orar por ellos, para que esos judíos abran sus ojos y que no estén esperando al Mesías. Debemos orar por ellos, por la paz de Jerusalén, por la paz en Medio Oriente. Debemos orar. Sí, por la paz política, pero también, hermanos, por la paz espiritual dentro de nuestra iglesia. Fíjense, dale nomás, por favor. Ahí dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de ¿qué? ¿Cómo veía la vida Jerusalén? Jerusalén, miren, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, acabamos de leer eso en Éxodo, los que están llevando la lectura de la Biblia, cuando Dios los sacó de Egipto, anduvieron mucho tiempo en el desierto, pero llegaron a un lugar que se llamaba, era un oasis. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿No? Específicamente llegaron a un lugar, y me acordé mucho porque en la iglesia de Xochimilco se formó una misión, que ahorita ya es congregación, y a mí me tocó, por la gracia de Dios, ponerle el nombre, porque hubo un concurso, bueno, un concurso en el buen sentido, ¿no? Hubo varios nombres, se propusieron, y la congregación, la misión en ese entonces votó, y se le puso el nombre de Elim. ¿Y qué significaba el nombre de Elim? Era un oasis, un lugar de palmeras. Cuando la gente viene a la iglesia, ¿qué está buscando? Precisamente eso, un lugar de descanso. Está buscando un oasis, está buscando un lugar de remanso, donde encuentre tranquilidad. La gente ya está harta de caras, la gente ya está harta. Bastantes caras se reciben en sus trabajos, pleitos, contiendas, iras en sus trabajos. Lo que quieren llegar a la iglesia es, precisamente, imagínense qué siente una persona que va en el desierto y llega a un oasis.
Eso quiere la gente, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de orar y propiciar en nuestra congregación, que sea un lugar de paz, de remanso, no un lugar de, voy a llegar y me voy a empezar a pelear con la hermana, y no, que la hermana me va a decir no sé cuánto, y no, que no sé. Mejor ya ni voy, bola de hipócritas. No, hermanos, que sea un lugar de remanso. Ahí dice, el descanso dentro de tus palacios. Cuando yo llegue a la iglesia, siente ese descanso, siente esa paz espiritual. Ahora, yo tengo que trabajar por esa paz, tengo que orar. Pero fíjense lo que dice, sean prosperados los que te aman. Y les voy a contar algo rápidamente. Conocí una familia, no voy a decir su nombre obviamente, que nunca buscó la paz de la iglesia. Siempre estaban peleando con el consistorio, y eran igual, el esposo y la esposa. Siempre, todo era crítica, nunca había nada bueno, siempre críticas, todo críticas, y que no sé cuánto, y que si está sucio, y que si no sé cuánto, y que si no se hizo, y que si el pastor no sé cuánto, puras críticas. Y los hijos eran igualitos. Es más, una de sus hijas una vez me confrontó, me faltó al respeto, no me dijo ninguna grosería, pero me faltó al respeto, porque realmente se portó mal. Hasta había ahí un hermano y le dijo, oye, es un pastor, no le hables así al pastor. Obviamente esta familia no veía por la paz de la iglesia. Y ahí dice que el que ve por la paz de la iglesia, ¿qué pasa? Sean prosperados los que te aman. Déjenme decirles cómo esa familia está. El marido hace lo que le pega la gana, y sé que se va con sus amigos, andan tomando, va a fiestas, y la mujer ahí se queda. Uno de los hijos se casó apenas, se divorció. Porque, hermanos, quien no busca el bien de Jerusalén, quien no busca el bien de la iglesia, quien divide a la iglesia, quien no busca la paz de la iglesia, ¿no va a ser qué, hermanos? No va a prosperidad, hermanos. Por eso busquemos la paz de la iglesia. Porque tú eres parte de la iglesia. Si tú estás en paz, si tu familia está en paz, las otras familias estarán en paz y tendremos esa comunión. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Vamos a darle uno más, hermano. Por favor. Quinta cosa, hermanos, ¿qué dice ahí? Y ya la última, ¿qué dice que debemos hacer para cuidar nuestra iglesia? ¿Dice ahí? Salmo 122, 8 y 9, ¿cómo dice? Por amor de mis hermanos y sus compañeros, la paz sea contigo. Por amor de la paz a Jehová nuestro Dios, estaré bien. Yo soy repelionero, pero por amor de mis hermanos. Por amor a mis hermanos me voy a quedar callado. Ahora, fíjense, no solamente, porque dice ahí, buscaré, ¿qué dice? Ahí dice, buscaré tu bien. Yo entiendo, hermanos, que como congregación, yo estaba en iglesias, he sido pastor de iglesias ya constituidas. De hecho, yo fui pastor de la segunda iglesia más grande de mi presbiterio. O sea, sé lo que es una iglesia grande o mediana, ¿no? Y yo sé que en una congregación hay más carencias, hermanos, y tenemos muchas carencias de muchas cosas, pero qué fácil es llegar y decir, oiga, pastor, es que aquí hace falta esto, es que aquí hace falta aquello. Mire, por ejemplo, pastor, ¿ya se dio cuenta? Ahí está manchado, mire, allá también, allá en la viña, mire, está manchado. Pastor, ¿qué es eso? Ya van a llegar los nuevos y dice, ¿qué dice ahí? ¿Buscaré qué? En lugar de llegar y criticar, voy a decir, pues mira, más o menos yo tengo una pintura blanca en la casa. El próximo domingo me voy a llegar más tempranito. Pastor, voy a pintar ahí. Eso significa hacerle bien a tu iglesia. ¿Sí me estoy explicando, no, hermanos? Y eso es cuidar a tu iglesia. El ser murmurador, el ser hablador, no va a ayudar a nada. Claro que puedes opinar, eso sí, no estoy diciendo, ay, quédate callado y que todo. Puedes opinar, pero es diferente llegar y decir, pastor, mire, está pasando esto, yo tengo esta solución. Voy a buscar el bien de la iglesia. Y ahí dice, ¿por qué? Dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, que haya paz en la iglesia. Por amor a la casa de Jehová, por amor a esta casa, hermanos, por amor a este lugar. Porque sí es cierto que dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
Pero también aquí alabamos a Dios. Aquí está Dios, hermanos. Y por amor a Él, por amor a esta casa, tenemos que hacerle bien. Buscar ese bien, esa bendición. Y dice ahí, buscaré tu bien, no el mío. Y muchas veces las personas, ¿por qué escogen? Miren, y se los voy a decir de una vez por todas, una persona no debería de moverse de una iglesia a no ser que Dios se lo haya indicado, a no ser porque Dios se lo haya indicado, porque se haya puesto a orar, o porque se tuvo que cambiar de casa, o porque tuvo que cambiar de localidad. Pero de ahí en fuera, hermanos, la persona tiene que estar en la iglesia donde Dios le puso, porque Dios no se equivoca. Pero normalmente buscamos nuestro propio ¿qué? Es que ya les dije, ¿no? Ya les conté de un muchacho en la iglesia donde estaba. Me dice, pastor, a mí me gusta mucho cómo predica usted, me gusta venir a la iglesia, pero ¿sabe por qué no vengo? Porque no hay estacionamiento, pastor. Entonces, ¿en qué estamos buscando? ¿El bien de quién? No, pues ¿para qué voy a Renuevo? Allí en Renuevo, pues ni tienen cuna, por ejemplo, ¿no? Pero van que dijéramos, bueno, sí es cierto, vemos la necesidad que haya un departamento también de cuna para que cuide a los más bebés. Bueno, vamos a hacer algo, no solo critiquemos, busquemos el bien de la iglesia, hermanos. Por amor a Dios, por amor a su iglesia, por amor a los hermanos, busquemos el bien de la iglesia. Amén. ¿Qué no me gusta? Mira, qué mantel para la Santa Cena y darle rabón este man. No, hombre. Y esa mesita esa la fueron a comprar ahí en Walmart, ¿no? Eso no es hacer bien. Aquí hay muchas hermanas que saben bordar, que pueden decir, pues yo voy a hacer un mantel. Pero es que por allá había uno, quién sabe qué hizo la hermana Panchita. Que no te interese lo que hizo la hermana Panchita, el pasado déjalo atrás. Vamos a buscar el bien de nuestra iglesia. Amén, hermanos. Porque miren, Dios no va a mandar gente nueva, y eso es lo que yo pretendo en el nombre del Señor, y es más, les digo, hermanos, les voy a decir algo, hermanos, vayan buscando, vayan abriendo sus hogares, vayan buscando familias a las cuales les quieren compartir el Evangelio. Y díganme, pastor, yo tengo una familia, vamos, compártanles el Evangelio, vamos a abrir un centro de estudio ahí en mi casa, o en casa de esta persona. Yo estoy dispuesto, hermanos, vamos a trabajar. De hecho, tengo la idea de hacer una cena para matrimonios evangelística, una tardeada de alabanza para jóvenes, invitar jóvenes nuevos. Pero ¿para qué vamos a trabajar si esos nuevos, esas personas que van a venir bebés en Cristo que necesitan calor, van a llegar a un refrigerador? Vamos a trabajar en gente nueva que necesita que la apapachemos, que necesita crecer, y va a llegar aquí y todos le van a hacer caras, se le van. Busquemos el bien, hermanos, en nuestra iglesia. Amén. Amén. Y estas predicaciones que vamos a estar tratando, hoy vimos esto, ¿no? Valorando lo que hay en la iglesia. Dios ya puso en nuestra iglesia unidad, puso hermanos, en nuestra iglesia puso esa centralidad. Hay que valorarlo, hermanos. Fíjense en lo bueno que hay en nuestra congregación. ¿Nos faltan muchas cosas? Claro que nos faltan muchas cosas, pero veamos lo bueno, hermanos. Veamos lo bueno. Eso no estaba. Veamos lo bueno. Amén. Dios bendiga su palabra. El próximo domingo veremos cómo podemos cuidar a nuestra iglesia defendiéndola. Ese va a ser el tema, defendiéndola. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a hacer oración y pues nos prepararemos para lo que sigue en nuestro culto. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te pido que cada uno de los que estemos aquí podamos cuidar la iglesia donde tú nos has puesto, valorar lo que hay en ella, Señor, y no solo criticarla, sino hacer el bien, hacer lo bueno para conservar a nuestra iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.